Shalom a todos y bienvenidos, welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis vídeos, es de gran ayuda para que YouTube haga llegar mis vídeos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. Dale a este vídeo un like y suscríbete antes de comenzar, por favor. Estudio de la fiesta de las luces, Hanukkah. La fiesta de las luces, conocida como Hanukkah, es una de las celebraciones más importantes del calendario judío, no por su origen bíblico directo, sino por su profundo significado histórico y espiritual. Su nombre, que significa dedicación, conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén tras su profanación y la victoria del pueblo judío sobre el imperio seleucida. Origen y contexto histórico. El dominio seleucida y la helenización. Tras la conquista de Judea por Alejandro Magno en el año 332 a.C., el territorio pasó a estar bajo la influencia del helenismo. A la muerte de Alejandro, sus generales se disputaron el imperio, y Judea cayó finalmente bajo el control del imperio seleucida en el 198 a.C., tras la batalla de Paneas. A diferencia del dominio anterior de los Ptolomeos, que fue relativamente benigno, la dominación seleucida se volvió opresiva y hostil. El principal instigador de esta opresión fue el rey Antíoco IV Epífanes, quien ascendió al trono en el 175 a.C. Su política era la de una helenización forzada de su vasto imperio para lograr la unidad cultural y religiosa. Para Judea, esto significó la prohibición de las prácticas judías fundamentales. Prohibición del Sabbat y la circuncisión. Prohibición del estudio y la observancia de la Torá. Profanación del Templo de Jerusalén. En el año 167 a.C., Antíoco erigió un altar a Zeus en el patio del templo y sacrificó cerdos, un acto de suma abominación para el judaísmo. A este evento se le conoce como la abominación desoladora, un término profético que se encuentra en el libro de Daniel. La rebelión de los macabeos. La opresión y profanación llevaron a una inevitable rebelión. Según el libro de Primera de Macabeos, 2, 15 a 28, la chispa de la revuelta se encendió en la ciudad de Modín, cuando un sacerdote llamado Matatías, Matisiau, de la familia de los asmoneos se negó a obedecer la orden de sacrificar a un dios griego. Matatías mató al oficial seleucida y a un judío helenizado que iba a realizar el sacrificio, y luego huyó a las colinas junto con sus 5 hijos, Juan, Simón, Eleazar, Jonatán y Judas Macabeo, el martillo. Tras la muerte de Matatías, Judas Macabeo asumió el liderazgo de la rebelión. A pesar de la inferioridad numérica y militar, los macabeos, guerreros devotos a la Torá, lograron una serie de victorias milagrosas contra el ejército seleucida. En el año 164 a.C., liberaron Jerusalén y el templo. La fecha de la rededicación fue el 25 de Kislev,
Fuentes históricas clave. Libros de Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros, aunque no forman parte del Tanaj, son la principal fuente histórica de la revuelta. El primer libro se enfoca en la narración militar y la visión de los asmoneos. El segundo libro tiene un enfoque más teológico, resaltando los milagros divinos. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 12, Josefo narra los eventos y se refiere a la festividad como la fiesta de las luces, explicando que la luz de la libertad se había encendido para los judíos. El milagro del afeite y su significado. Mientras que los libros de los Macabeos se centran en la victoria militar y la purificación del templo, la tradición rabínica se enfoca en un milagro espiritual. La fuente principal de este milagro se encuentra en el Talmud, Tratado Sabbat 21b. El relato del afeite. El Talmud pregunta, ¿qué es Hanukkah? A lo que responde, porque cuando los griegos entraron en el templo, profanaron todo el afeite. Cuando la dinastía de los asmoneos prevaleció y los derrotó, buscaron y solo encontraron una pequeña jarra de afeite que tenía el sello del sumo sacerdote, lo cual certificaba su pureza. Había suficiente afeite solo para un día, pero ocurrió un milagro y el afeite duró 8 días. Al año siguiente, establecieron estos días como días festivos con alabanza y acción de gracias. Este relato rabínico, ausente en los libros de los Macabeos, se convirtió en el elemento central de la fiesta. La razón de este cambio de énfasis, según los comentaristas, es que los sabios querían desviar la atención de la victoria militar, que conllevó la creación de una monarquía asmonea que eventualmente se corrompió, y enfocarla en el milagro espiritual. Para la tradición rabínica, la verdadera victoria no fue la espada, sino la mano de Dios. Hanukkah como celebración de la luz y la pureza. La fiesta conmemora la purificación del templo y su rededicación, Hanukkah. La luz de la Hanukkah, la menorá de Hanukkah, simboliza la pureza divina restaurada en el lugar más sagrado del judaísmo. Es una luz que no solo ilumina, sino que purifica y recuerda que la presencia divina es la verdadera victoria. La advertencia de la traición interna. La narrativa histórica de Hanukkah, tal como se documenta en Primera y Segunda de Macabeos y en Josefo, revela una verdad incómoda. La rebelión no fue solo contra un enemigo externo, sino también una guerra civil contra los judíos helenizados, Mitiabnim, que colaboraron con el opresor. El papel de los sacerdotes y líderes helenizados. Las élites judías de Jerusalén, incluyendo a miembros de la clase sacerdotal, adoptaron voluntariamente el helenismo. Como describe Primera de Macabeos 1, 11 a 15. En aquellos días salieron de Israel algunos malvados que sedujeron a muchos, diciendo, vayamos y hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta pareció bien a muchos. Y algunos del pueblo se apresuraron a ir al rey, el cual les dio permiso para que siguieran los ritos de las naciones. Edificaron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los gentiles, se deshicieron de la circuncisión y se apartaron de la Santa Alianza. Estos líderes no solo se asimilaron, sino que activamente promovieron la profanación del templo y la erradicación de las leyes de la Torá. La verdadera batalla de los macabeos fue contra esta corrupción interna, que facilitó la opresión de Antíoco. Razi y otros sabios analizan la importancia de la fidelidad a la Torá como la única salvaguarda de la identidad de Israel. El análisis de Francisco Gil Witte sobre la advertencia de Hanukkah. El antropólogo y académico Francisco Gil Witte ha desarrollado una perspectiva profunda sobre Hanukkah, argumentando que su principal mensaje es una advertencia sobre el peligro de los líderes que traicionan a su propio pueblo. Según su análisis, Hanukkah no es una celebración de una victoria simple,
sino un recordatorio de cómo la asimilación y la traición de la élite judía casi destruyen a la nación. Gil Witte argumenta que la lección histórica de Hanukkah se aplica directamente a la política moderna de Israel. Él establece un paralelismo directo entre la traición de los Mityabnim y los líderes israelíes que impulsaron el Tratado de Oslo en 1993, liderado por Yitzhak Rabin y Simón Peres. Según Gil Witte, el Tratado de Oslo, al permitir a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, una organización terrorista liderada por Yasir Arafat, la entrada y establecimiento en Judea y Samaria, fue una acción prohibida o inaudita desde una perspectiva de seguridad nacional. La OLP había estado en guerra abierta con Israel durante décadas. El hecho de que líderes judíos permitieran que una organización que buscaba la destrucción de Israel se estableciera en el corazón del territorio, con el propósito de negociar la paz, es interpretado por Gil Witte como un acto de traición similar al de los sacerdotes helenizados. La advertencia de Hanukkah, en esta visión, no es solo un hecho del pasado, sino un principio de supervivencia que enseña a estar vigilantes contra líderes internos que, por diversas razones, idealismo, búsqueda de poder o presión externa, ponen en peligro la integridad y la seguridad del pueblo. La postura de Netanyahu y el análisis de Gil Witte sobre los acuerdos de Oslo. Benjamin Netanyahu no firmó el acuerdo original de Oslo, conocido como la Declaración de Principios, Oslo, de 1993, ni el Acuerdo de Oslo II de 1995. En el momento de su firma, él era el líder del partido de oposición, el Likud, y se opuso enérgicamente a los acuerdos, considerándolos una concesión peligrosa a una organización terrorista, la OLP, que ponía en riesgo la seguridad de Israel. Su postura pública y su plataforma política se basaban en la oposición al proceso de paz impulsado por el gobierno laborista de Yitzhak Rabin y Simón Peres. El papel de Netanyahu tras su llegada al poder. Cuando Netanyahu se convirtió en primer ministro de Israel en 1996, su mandato se basaba en la promesa de replantear el proceso de paz de Oslo desde una posición de mayor firmeza. Aunque se opuso a los acuerdos, una vez en el poder se vio obligado a trabajar dentro del marco de Oslo y a negociar con la Autoridad Nacional Palestina, ANP. Implementación de acuerdos. Firmó el memorando de Guay-River en 1998, que estipulaba una retirada de las fuerzas israelíes del 13% del territorio de Cisjordania. También entregó Hebrón a la Autoridad Nacional Palestina en 1997. Posición de seguridad. A pesar de estas acciones, Netanyahu ha afirmado consistentemente que no repetirá los errores de Oslo, una postura que ha reiterado a lo largo de su carrera. Ha criticado los acuerdos por no haber logrado una paz duradera y por fortalecer a grupos que considera terroristas. El análisis de Francisco Gil Witte sobre Netanyahu y Oslo. El antropólogo Francisco Gil Witte argumenta que Netanyahu, a pesar de su retórica de oposición a Oslo, se ha comportado de una manera que Gil Witte considera una traición a sus principios y a su pueblo. La crítica de Gil Witte no se centra en si Netanyahu firmó o no los acuerdos, sino en sus acciones una vez que llegó al poder. Gil Witte señala que, a pesar de prometer la cancelación de los acuerdos durante sus campañas electorales, Netanyahu no solo no lo hizo, sino que en ocasiones avanzó el proceso de paz, incluso más rápido que sus predecesores. Para Gil Witte, el hecho de que un líder que se autodefine como de derecha y protector de la seguridad de Israel haya implementado y continuado las negociaciones con la OLP, a la que considera una organización terrorista, es un acto de traición similar al de los líderes judíos helenizados en la época de los macabeos. El análisis de Gil Witte se basa en la idea de que la firma del Tratado de Oslo y la entrada de la OLP a territorio israelí, en su opinión,
Fue un acto inédito en la historia de una nación que enfrenta a una organización cuya misión es su aniquilación. Para él, este acto es el resultado de la presión externa, principalmente de Estados Unidos, y una falta de autodefensa por parte de la élite gobernante israelí. Lo que él considera una continuidad de la traición interna que la festividad de Hanukkah advierte. La crítica de Gil Witte, por lo tanto, no es que Netanyahu fuera un impulsor de los acuerdos, sino que, una vez en el poder, traicionó a sus electores y sus promesas al continuar el proceso de paz que, según él, comprometía la seguridad de Israel. Esta es la razón por la que, en su visión, Netanyahu se une a la lista de líderes que, como los Mityabnim de Hanukkah, pusieron en peligro a su propio pueblo. Como se celebra según la halajá. El encendido de la menorá, Hanukkah. El mandamiento central de Hanukkah es el encendido de las luces. La halaja, Shulchan Aruch, Aruch Haim 671-673, dicta que se utiliza una Hanukkah, un candelabro de 9 brazos, 8 para las noches de la fiesta y 1, el chamás, para encender los demás. Se enciende una vela la primera noche, 2 la segunda, y así sucesivamente, hasta llegar a 8. Se enciende de izquierda a derecha, pero las velas se colocan de derecha a izquierda. El encendido se realiza después del anochecer, según algunas opiniones, al comienzo de la noche, y la Hanukkah debe ser visible desde la calle para proclamar el milagro. Rezos y costumbres. Al-Anisim es una adición especial en la Amidá, plegaria de pie, y en el Birkat Hamazon, bendición después de las comidas, donde se agradece a Dios por los milagros de Hanukkah. Ayel, se recitan los salmos de alabanza, Salmos 113 a 118, completos durante los 8 días. Comidas. Se acostumbra comer alimentos fritos en aceite para conmemorar el milagro del aceite. Los más comunes son los sufganiyot, donas, y los latkes, panqueques de papa. Dreidel es un juego tradicional que se juega con una peonza. Las letras hebreas en sus caras, Nan, Gimel, Ei, Sin, forman el acrónimo Nes Gadol Hayas Sham, un gran milagro ocurrió allí. Feld de Hanukkah, es la costumbre de dar dinero o monedas de chocolate a los niños, promoviendo la caridad y la educación. Mensajes universales y conexión profética. Resistencia espiritual y luz en la oscuridad. Hanukkah celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad, no solo en un sentido literal, sino espiritual. Simboliza la capacidad de la verdad y la fe para prevalecer sobre la asimilación cultural y la opresión. El mensaje universal es el valor de la integridad espiritual, de mantenerse fiel a los propios principios y creencias ante la presión de una sociedad que busca homogeneizar. La luz de la Hanukkah es un recordatorio de que un pequeño acto de fe y resistencia puede encender una gran luz en medio de la oscuridad. Es la defensa de la identidad y la pureza contra las fuerzas de la asimilación y la idolatría, tanto externas como internas. Simbolismo de la luz en el judaísmo. El simbolismo de la luz es recurrente en la literatura judía. El Zohar y la Kabbalah ven la luz como una manifestación de la sabiduría divina y la presencia del Creador. La menorá del templo, la Ner Tamid, luz eterna, y la luz de Hanukkah representan la presencia de la Sejinah, la presencia divina, en el mundo. La luz es la esencia de la creación, ya que la primera palabra de Dios fue sea la luz. Conexión profética en la literatura judía. El contexto histórico de Hanukkah tiene paralelos proféticos en el Tanaj. El profeta Daniel predice la ascensión de imperios y la profanación del templo en el tiempo del fin, Daniel 8 y 11, anticipando un rey de semblante feroz que destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos, y profanará el santuario.
Estas profecías son interpretadas tradicionalmente como referencias directas a Antíoco IV Epífanes y sus actos, lo que da a la victoria de los macabeos un sentido de cumplimiento profético, o al menos un presagio de lo que ocurrirá en el futuro. La festividad de Hanukkah, por lo tanto, no es solo una celebración histórica, sino también un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros de la profanación, la fe y la luz de la Torá pueden restaurarse y renovarse. Reflexión para el mundo gentil. Para una persona no judía, Hanukkah ofrece valiosas lecciones universales sin necesidad de apropiación cultural. La festividad enseña la importancia de integridad y fidelidad. Hanukkah es una historia sobre la resistencia a la asimilación. Es una llamada a la integridad personal, a mantenerse firme en los valores propios y a no ceder ante la presión de conformarse a una cultura o moralidad que va en contra de la conciencia. La esperanza de la luz. La historia del milagro del aceite nos enseña que incluso cuando parece que la luz de la esperanza está a punto de extinguirse, un pequeño acto de fe puede mantenerla ardiendo. Es un recordatorio de que la oscuridad no es eterna y que la luz del bien siempre tiene el potencial de prevalecer. La lucha por la libertad espiritual. La guerra de los macabeos no fue por territorio o poder, sino por la libertad de adorar a Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Esto subraya el valor supremo de la libertad espiritual sobre la tiranía y la coerción, una lucha que es universal a lo largo de la historia de la humanidad. Hanukkah, por tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia luz interior y a encenderla con actos de bondad. Integridad y fidelidad, sin importar las circunstancias, recordando que la verdadera dedicación se encuentra en la renovación constante de nuestro compromiso con lo que es sagrado y verdadero. Fuentes consultadas para este estudio. Tanaj, Libro de Daniel, 8:11. Libros de los Macabeos, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Literatura Rabínica, Mishnah, Talmud, Tratado Shabbat 21b, Shulchan Aruch, Aruch Haim. Comentaristas, Rashi, Maimonides, Mishnah Torah, Hilgit Januka. Historiografía, Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos. Estudios académicos, Análisis de Francisco Gil Buite sobre la historia judía y el Tratado de Oslo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente, Mateo 25, 31-34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente, Mateo 5, 3-12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba. Sino libranos del mal. Amén. Fuente, Mateo 6, 9-13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este vídeo. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Shalom Ubraja, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.